Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos reunidos para el estudio de la lección número 11 de este segundo trimestre que está por terminar del 2025. El tema de nuestro estudio durante este trimestre es alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Y para esta lección 11 tenemos un tema precioso, un estudio precioso. La vida de personajes de la Biblia nos enseñan lecciones maravillosas de fe. Dios utiliza las historias de la vida real para enseñarnos cómo interpretar las profecías bíblicas. Dos personajes familiares que vamos a estudiar durante esta semana. Primero vamos a estudiar Ruth, una mujer moabita que llegó de una manera providencial al pueblo de Dios. Y Esther, una mujer judía que llegó a ser reina de una manera providencial. Nuestro texto para esta semana se encuentra en Esther 5:2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Grandes lecciones nos esperan para el estudio de esta semana. Bienvenido al estudio de la lección número 11 que lleva por título Ruth y Esther. La primera parte de nuestra lección lleva por título Hambre en la casa del pan. Los críticos de la fe cristiana han señalado a menudo la brutal realidad de vivir en este mundo como prueba de varias cosas. Número 1, que Dios no existe. Número 2, que es impotente para impedir que ocurran cosas malas. Número 3, no le importa que suframos. Mira, querido, es bien triste llegar a esas conclusiones porque cuando nosotros llegamos a esas conclusiones es que hemos perdido la esperanza. Y una de las cosas que nunca debemos de perder y debemos aferrarnos a ella es la esperanza. Pero para tener esperanza necesitamos tener amor en nuestro corazón y primeramente amor a Dios. Reconocer que no estamos en un mundo donde domine el bien. No, en este mundo domina el mal. Y queridos, es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él. Pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado, que es la causa de todos los males que nosotros podemos ver. Una historia muy triste es la de Noemí y la vamos a encontrar en Ruth. Yo te invito, es un libro muy pequeño. En Ruth encontramos una historia maravillosa de fe de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. En esos primeros versículos del capítulo 1 de Ruth podemos nosotros encontrar la razón por la cual Elimelech y Noemí con sus dos hijos emigraron de Israel. Pero les fue peor en la tierra de Moab. ¿Por qué? Primero, se fueron de Belén, una ciudad cuyo nombre dice la casa del pan. Y ellos pensaron que Dios iba a bendecirlos en otro lado y no allí. Había una hambruna en el mundo, conocido en ese entonces. Y la hambruna llegó también a Belén. Pero ellos, en lugar de quedarse a esperar la respuesta de Dios, buscaron ir a otro lugar, a buscar por ellos la solución al problema. Luego de 10 años
de casados, los hijos de Elimelech y de Noemí, en esos 10 años ocurrieron muchas cosas. Primero murió Elimelech, Noemí se quedó sola. Los hijos buscaron esposas del pueblo de Moab, moabitas paganas, pero posteriormente ellos también murieron. Noemí era una mujer que no sabía por qué estaba sufriendo tanto. No lo sabía, pero sabía que si volvía a su tierra, ella iba a encontrar más consuelo que lejos de la tierra que Dios les había dado. La humanidad comenzó su existencia en medio de la abundancia, bajo el cuidado del Creador. Pero cuando decidió el hombre hacer lo que le parecía mejor, entonces comenzaron las consecuencias de su decisión. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, le dijo Dios a Adán. Al igual que Noemí, nosotros hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos y nuestra vida se ha convertido en una penuria. La tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios, pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someterse más a nosotros que nosotros a él. Un día, sin embargo, todo esto terminará. Y quiero que recuerdes lo que Dios dijo en Génesis 3:19. Lo importante de este versículo no es cuando Dios dice con el sudor de tu frente comerás el pan. Lo importante de este versículo es la parte final, donde dice hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Podría referirse a la muerte a lo mejor, pero yo quiero pensar que muy pronto volveremos a esa tierra de la que fuimos tomados y de la que nunca debimos haber salido. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Ruth y Booz. Las imágenes de Ruth y Booz son impresionantes y cuando las sabemos interpretar correctamente, llenan de esperanza nuestras vidas. Mira, a Noemí le había ido tan mal que ella quería que ya no la llamaran Noemí, sino que la llamaran Mara, que significa amargura. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de amargura. Pero querido, todo cambia cuando nosotros descubrimos que Dios no nos ha olvidado. Así que su nuera Ruth quería que supiera que estaba allí para apoyarla, que estaba allí para que salieran adelante. Y después de ordenar la casa y que Noemí ya quedó tranquila, Ruth salió a buscar el sustento de cada día. Y se encontró con un campo de trigo donde estaban cosechando. Y ella pidió permiso para ir detrás de los cosechadores recogiendo las espigas que ellos dejaban tiradas. Eso era una ley, que los pobres podían hacer eso en los campos. Y es más, los segadores debían de dejar tirado a propósito algunas espigas para que ellos tuvieran sustento. Cuando Booz llegó y vio a aquella mujer diferente en su campo, entonces preguntó a sus criados quién era. Y le explicaron que era una mujer le contaron la historia de Noemí y de Ruth, de cómo había ido con ella a apoyarla. Y entonces a Booz le conmovió su corazón y entonces dijo, déjenla que ella recoja aquí las espigas y ustedes dejen tiradas más espigas para que ella tenga más para llevar a su casa. Y la llamó, luego de que habló con sus criados, la llamó y le dijo, no vayas a otros campos, quédate aquí puedes estar recogiendo las espigas que dejan tiradas y si tienes sed, ven a tomar del agua de mis siervos.
Cuando terminó la obra Ruth de ese día, llevaba una buena cantidad de trigo. Y Noemí le preguntó cómo había sido todo esto y Ruth no le escondió ningún detalle. Le contó todo de Booz, de cómo la había tratado. Y entonces Noemí le dijo a Ruth que Booz era el pariente que podía redimirlas. Y entonces supo que la pobreza en que vivían no tenía que durar para siempre. Queridos, Cristo es nuestro Booz. Él es nuestro pariente redentor. Ahora sabemos que no tenemos que vivir la miseria de este mundo para siempre. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Booz como redentor. Booz se enamora perdidamente, profundamente de Ruth y desea casarse con ella. Pero él descubre que hay un obstáculo importante para ello, para que él se pueda casar con ella. Hay un pariente más cercano que también tiene derecho a ella y a la tierra. Nosotros vemos en Booz un tipo de Cristo. Él quiere redimir a Noemí y a Ruth para poderlas ayudar a salir adelante, para que tomen posesión de su tierra. Porque si el pariente no los redime, entonces no pueden tomar posesión de su tierra, porque por la familia de Elimelech. Cuando se da cuenta que hay un pariente que podría redimirlas más cercano a ellas, entonces él tiene que arreglar eso. Y si nosotros vemos que hay un pariente más cercano a nosotros que está obstaculizando la redención de Cristo por nosotros, vamos a concientizarnos que ese pariente es Satanás, un ser creado como nosotros. En Mateo 4, 8 y 9, nosotros vemos que Satanás pretendía ser adorado por Cristo. También vemos en Judas, en el verso 9, el pleito por el cuerpo de Moisés que Jesús vino a resucitar. Era la primera resurrección que iba a hacer Jesús. Y Satanás se lo quería impedir. Estaba peleando por el cuerpo de Satanás, con el derecho que él sentía que tenía. Y en Lucas 22:31, Jesús le dice a Simón Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo. Queridos, cuando Satanás apareció en el concilio celestial, él dijo a Dios que tenía, esto lo encontramos en Job 1, 6 al 11. Él dijo que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Él se sentía con todo el derecho, el señorío del mundo. Se atribuía derechos que no le correspondían. Por eso cuando Dios le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job, este Satanás es tremendo, porque le dice, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a servir? Si lo tienes rodeado de bendiciones, lo tienes rodeado de beneficios, lo tienes rodeado de protección. Quítaselo todo. Vamos a ver si es cierto que te sigue sirviendo. Vamos a ver si no blasfema contra ti. Y Dios conocía la fe de Job. Por primera vez, nosotros podemos ver una historia de amor en la cual se representa a Cristo. Booz viaja al portal de Belén, la ciudad donde Cristo vino al mundo como nuestro pariente cercano. Los ancianos se reúnen y finalmente se intercambian unas sandalias, símbolo de pertenencia y de propiedad. ¿Qué es lo que vemos aquí? El juicio. Aquí vemos el juicio de Dios representado. Así como Booz se movió hasta el portal de Belén para dejar en claro
que él quería ser el pariente redentor de Noemí y casarse con Ruth, a quien amaba, asimismo Cristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a dejar claro que Él es nuestro redentor, si nosotros lo aceptamos. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Amán y Satán. Ahora pasamos a la otra historia, pero no dejes de leer la historia de Ruth, porque es preciosa y vas a encontrar al Cordero en ese libro y cuánto te ama. Y en esta historia de Esther había un personaje que se llamaba Amán. Amán quería adoración, tal como en el cielo lo quería Satanás también. Había un personaje que no se inclinaba ante él, ni le rendía pleitesía. Ese personaje se llamaba Mardoqueo. Amán se indignó de por qué ese hombre no se arrodillaba ante él cuando pasaba. Y entonces comenzó a hacer averiguaciones de por qué él no lo hacía. Y le contaron que él era judío y que él solo se inclinaba ante el Dios verdadero. Entonces él la agarró contra el pueblo judío, a tal grado que lo quería exterminar. El ansia de poder y adoración por parte de Satanás conduce a este mundo a su crisis final. Sus engaños logran que la humanidad, excepto unos pocos, una manada pequeña, se maraville y adore a la bestia. Entonces, recurre a la fuerza contra esos pocos y quiere destruirlos. Eso fue lo que pasó con Amán. Esta historia la encontramos en Esther capítulo 3, pero la historia paralela de nosotros la encontramos en Apocalipsis 13:15. Amán engañó al rey y el rey firmó y selló un edicto que ponía fecha para exterminar al pueblo judío. Muy pronto, así lo leímos en la palabra de Dios, se pondrá una fecha para exterminar a los que no obedezcan la ley de guardar el domingo. Y por si acaso tú no lo quieres leer en tu casa, yo lo voy a leer aquí contigo porque es importante que nosotros sepamos eso. Mira lo que dice Apocalipsis 13, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Parece increíble, no, eso no puede pasar, eso era en el tiempo antiguo, ¿cómo van a matar a un pueblo ahora? Claro que sí, querido. La palabra lo dice y así será. Cuando todo esto suceda, cuando vengan detrás de nosotros, porque no vamos a infringir la ley de Dios, por ningún motivo. Entonces, debemos como pueblo recordar las palabras de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Entregarte a Cristo Jesús todos los días para que tu nombre permanezca inscrito en el libro de la vida. La quinta parte de la lección lleva por título Para esta hora. Seguimos con la historia de Esther y Mardoqueo mandó a informar a Esther sobre la situación que estaba pasando el pueblo judío. El edicto ya había sido dado a conocer
y había una fecha para el exterminio del pueblo de Dios. Mardoqueo le advierte a la reina Esther, que era su sobrina de paz, casi su hija porque la había criado, y le advirtió que el estar en el palacio no la liberaría. Y le dijo algo muy importante. Mira lo que le dijo. Está en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A todo esto le siguieron, a toda esta declaración de Mardoqueo, le siguieron 3 días de ayuno. 3 días en el que Esther y todos sus siervos estuvieron en ayuno y en oración. Y ella le pidió a Mardoqueo que todo el pueblo también se pusiera en ayuno y oración. Y después de eso se puso en marcha el plan de liberación. ¿Cuál era el plan de liberación? ¿Cuáles eran los pasos a seguir? El número 1, decir la verdad. Yo soy judía. El número 2, desenmascarar al enemigo. Número 3, hacer lo que el rey diga. El rey firmó un edicto, otro edicto, en el cual autorizaba a todo judío a defenderse, a defender su vida de los que lo quisieran atacar los días que estaban estipulados para el exterminio de ese pueblo. Dios levantó a su iglesia remanente para un momento específico de la historia. Después de los 1260 días de edad oscura que llegaron a su fin, Dios sacó a su novia del lugar seguro donde la había resguardado. Lee Apocalipsis 2:14 para que sepas a qué me estoy refiriendo. Para que comunicase su mensaje final de misericordia al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Al igual que Esther, estamos aquí para esta hora, para llevar al mundo el mensaje de salvación, el mensaje de cómo puede salvar su alma cuando llegue la hora del exterminio. Esther descubrió que no estaba sola frente a la persecución de Amán contra su pueblo, ya que contó con el favor del rey y de su pueblo. Igual nosotros no estamos solos. Contamos con el favor de nuestro rey y estamos unidos como pueblo. Recuerda, ser fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y las tradiciones populares. Hombres encumbrados, célebres, se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra el pueblo de Dios. De viva voz y por pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo de Dios, no pudiendo presentar una, si dicen las Escrituras, contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto
del Decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará la verdad y a su pueblo. Recuerda, querido, tiempos difíciles esperan al pueblo de Dios. Pero la palabra dice que el reino de los cielos, solo los valientes lo arrebatan. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección número 11. Me encanta ver cómo esas historias nos remiten al fin del tiempo y de cómo el pueblo de Dios no tiene nada de qué preocuparse, a menos que olvide cómo Dios lo ha guiado en el pasado. Espero la próxima semana, durante estos días, no dejes ni un momento de prepararte para el encuentro con tu Dios. En medio de tus actividades, siempre ten momentos de oración. En medio de tus afanes, recuerda que hay alguien que está contigo y llevando las cosas con tranquilidad. En medio de las crisis, recuerda que hay alguien que ya pasó por ahí. Toma su mano para que te lleve en victoria del otro lado. Mientras estos días pasan, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Porque mi deseo es